palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Buenas tardes, hermanos. Pues como siempre me gustaría iniciar la alabanza leyendo unos versículos en Romanos, el capítulo 6, los versículos 22 y 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues el Señor ha querido cambiar nuestra historia. Estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, y Él ha querido morir por nosotros para liberarnos del pecado y de la muerte, y también regalarnos la vida eterna. Pues vamos a alabarle en esta tarde por ello. Bendiciones, hermanos. Heredero de eterna salud.
Buenas tardes, hermanos. Estamos de nuevo con los estudios o las reflexiones de los jueves y hoy pues comenzamos con la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas y tendríamos hoy como versículos de introducción los versículos del 1 hasta el versículo 5 que vamos a leer. Dice así el apóstol: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios, de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, ¿no? Bueno, pues como hemos dicho antes, vamos a tener una pequeña reflexión, un pequeño análisis para saber quiénes eran estas personas, qué problema tenían, de dónde venían y por qué escribe el apóstol esta carta, ¿no? Bueno, en primer lugar, vemos ahí que esta carta, en el versículo 2, dice que no está dirigida a una iglesia, está dirigida a varias iglesias. Dice que a las iglesias de Galacia. No eran solamente una, había muchas iglesias. Y Pablo estuvo ahí, lo vemos en Hechos capítulo 13 y 14, y 16 y 18, ¿no? Ahora, ¿quiénes eran estos Gálatas? Estos Gálatas procedían del norte de Europa, eran galos, procedían de las tribus celtas, que comprendían una región que comprendía Francia, Alemania, Suiza y parte de los Países Bajos, ¿no? Y eran ávidos guerreros que en el año 400 habían saqueado al Imperio Romano, ¿verdad? Y eran ávidos guerreros esta gente, ¿no? Y precisamente por esos motivos, por motivos de guerra, se les requirió para que fueran allí a esta región de Asia, del Asia Menor, lo que ahora es Turquía, en el interior de Asia Menor, donde se encontraban estas ciudades de Antioquía de Pisidia, Iconio, Derbe y Listra, y que Pablo pues las visitó. Lo vemos, algunas de ellas nos suenan muchísimo, ¿verdad? Por ejemplo, Listra. Nos acordamos que en Listra fue pues donde el apóstol fue apedreado, en esa ciudad, ¿no? Y por eso la tenemos un poco más quizá en nuestra mente, ¿no? Y él estas ciudades pues las visitó en sus 3 viajes misioneros. Y esta gente que vivía allí pues tenía estos Gálatas procedentes de Europa, muchos de ellos pues tenían unas características, sus propias características, eran ávidos guerreros y famosos guerreros. Fijaos que hasta la empresa tabacalera pues sacó un paquete de tabaco en el que aparecía un celta allí con su escudo, su casco y su espada, ¿no? Con cara de guerrero, ¿no? Y estos hombres eran así, ¿no? Pero tenían también sus debilidades, y su debilidad era su inestabilidad. Eran gente altamente inestables, eran unos veletas. Si venía el aire de un lado, se iban para allí, si venía para otro, se iban por otro lado, ¿no? Y esa era la debilidad que ellos tenían, ¿no? En el año 185 pasaron a ser ya una ciudad romana donde vivían ellos, y el nombre le puede venir tanto del lugar donde procedían como de la región que los romanos pusieron ese nombre a Galacia, ¿verdad? Bueno, pues, ¿por qué escribió Pablo la carta? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Bueno, pues vamos a tratar de... La carta se responde a sí misma, no hace falta ir muy lejos, porque solamente leyéndola pues ya ves el problema que había. El problema que había es que después que Pablo había visitado estos sitios, pues esta gente, había unos judíos que iban detrás de él
y lo que él hacía bien, pues ellos lo iban torciendo, ¿no? Trataban de enseñar un evangelio diferente, si es que hay un evangelio diferente, porque no hay otro evangelio, como luego bien llega a decir él, ¿verdad? No existe otro evangelio. Un evangelio híbrido, como ellos querían hacer, mezcla de ley y mezcla de gracia, eso no existe. Hay solamente un evangelio. Y él, pues, escribe para defenderlo. ¿Y qué era lo que hacían estos gálatas? Pues mira, iban allí y le decían, mira, vosotros habéis creído en Jesucristo. Dice, eso es muy bueno, eso está muy bien, pero, mira, tenéis que hacer una cosa. Aparte de que habéis creído en Cristo, debéis de circuncidaros, debéis de guardar la ley, porque el Señor, nuestro Señor, ha hablado a través del pueblo de Israel y tenéis que ingresar allí para esto, ¿no? Y entonces, claro, eso pues a Pablo le enfadaba mucho esas cosas, claro, porque es que era tirar por tierra todo lo que él había enseñado, ¿no? Y como eran tan inestables, que quizás nosotros también somos un poco así como ellos, ¿no? No podemos ponerlos a ellos ahí, ¿verdad? Pues llegaban incluso ya, habían llegado un momento en que ya estaban cambiando algunas cosas. Por ejemplo, creo que en el capítulo 4, es ahí en el capítulo 4, versículo 10, dice, guardáis los días, los meses y los años. Es decir, ya estaban empezando a meter cosas de la ley en el Evangelio. ¿Para qué? ¿Con qué motivo? Para ser salvos y para ingresar en el pueblo de Dios. Cosa que, como vemos luego en Hechos capítulo 10 y en Efesios capítulo 4, donde dice que el Señor que de ambos pueblos hizo uno. Ya no hay griego, ni judío, ni hombre ni mujer, en ese aspecto, en el aspecto de la salvación. Ese versículo algunos lo han cogido para decir que, bueno, aquí todos somos iguales, la mujer es igual, el hombre es igual. No, eso es otra cosa. Delante del Señor sí, en cuanto al pueblo de Dios, en cuanto a los beneficios de la fe, todo eso sí, pero no, ese versículo no se puede coger para otras cosas, porque eso sería torcer la palabra de Dios, ¿no? Bueno, hay una cosa buena que todavía no habían estaban totalmente atrapados. Dice el capítulo 5, versículo 2, dice, mira, sabed una cosa, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Es decir, no vale para nada. Todo lo que habéis hecho no os vale para nada. Y además, es que tan necios sois, le dice, le emplea palabras muy duras, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a acabar por las obras de la ley? Estaban invirtiendo totalmente lo que es el Evangelio, ¿no? Y ahí se lo dice en el capítulo 3 y el versículo 3. Bueno, pues nosotros podemos decir que hemos sido muy duros con estos judíos, porque era un tiempo de transición, y claro, ellos lo hacían con la mejor intención, ¿no? Pero claro, eso, el que fueran sinceros y tuvieran esa transición, eso no elimina la responsabilidad y la gravedad, por supuesto, porque esto es un tema muy grave. Pero lo cierto es que hemos sido un poco duros al juzgarles, porque ya el mismo apóstol Pedro, pues tuvo problemas en Hechos capítulo 10, que casi tuvo problemas para ir a casa de Cornelio, y él, bueno, estábamos en un tiempo de transición y pues ahí había ese problema, ¿no? Y bueno, pues también el mismo apóstol Pablo, porque el problema no es la circuncisión sí o circuncisión no, sábado sí o sábado no, el problema es por qué motivo hacemos las cosas que hacemos, o para qué las hacemos, o con qué intención, o qué medio queremos hacer las cosas, ¿no? El problema estaba, lo que ellos decían, Hechos capítulo 15, versículo 1, dice, si no os circuncidáis, no podéis ser salvos. Claro, eso llegó a oído de los apóstoles hasta el punto que hubo una crisis tremenda, que tuvieron que juntarse todos en Jerusalén y decir, vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? Y dice, se reunieron todos, Pedro, Bernabé, Pablo y todos ahí, todos los apóstoles, dice, ¿queréis poner una carga que ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar? ¿Queréis poner esa carga vosotros? ¿Qué es lo que estamos haciendo, no? Estáis haciendo una cosa mal, ¿no? Así que dice, si no os circuncidáis, no podéis ser salvos. El problema no estaba en la circuncisión, o sí o circuncisión no, sábado sí o sábado no. Ese no era el problema. El problema es por qué lo hacían. Porque, por ejemplo, el apóstol Pablo
circuncidó a Timoteo, lo vemos en Hechos capítulo 16, los versículos, versículo 3, dice que tomando a Timoteo le circuncidó. ¿Pero por qué le circuncidó? Pues porque era un tiempo de transición y un poco para guardar las formas, pero en ningún caso era para justificación y para los temas de la ley que hacían estas personas, ¿no? Incluso en el Concilio de Jerusalén se le dice que se les aconseja y se les introduce ciertas cosas del Antiguo Testamento, que se abstengan de sangre y no sé cuántas cosas y todo lo demás, ¿no? Entonces, pues, ese era el problema. No era un tiempo de transición y el problema no estaba en las cosas que se hacían, sino por qué se hacían. Pues esta epístola era la preferida de Martín Lutero. Esta para él fue una epístola estupenda, ¿no? Porque él aquí veía lo que tanto había buscado, la justificación por la fe. Fue también la epístola de la conversión de Juan Wesley. Se dice que Juan Wesley pues fue a América a evangelizar, pero a la conversión a los demás. Dice, pero ¿y a mí quién me convierte, no? Y se volvió a Inglaterra y una noche, paseando por un lugar que ahora no me acuerdo, pues él, meditando en esta epístola, se convirtió. Y ahora creo que hay allí un escrito que dice, una inscripción que dice, aquí se convirtió Juan Wesley. Esta es la epístola de la libertad, de la conversión, ¿no? Para él, ¿no? Fue usada en la Reforma como una bandera, ¿no? Ahí como, y también juntamente con Romanos y otras, ¿verdad? Que Romanos es más amplio, pero bueno, aquí resumido también está explicado el Evangelio. Por eso el tema principal de esta epístola es la justificación por la fe, aparte de las obras de la ley. Y a lo largo del estudio de la epístola, pues vamos a tocar pasajes que aparecen en Hechos capítulo 10, donde ya no habrá diferencia entre judíos y gentiles, lo explica claramente ahí Lucas, con el evento que ocurrió entre Pedro y Cornelio, también el Concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, Romanos 3, capítulo 3, versículos 21 al 25, Filipenses 3, donde el apóstol Pablo explica ahí qué es para él la ley. Podemos decir que ese capítulo 3 de Filipenses, pues él explica la ley, Pablo, la ley y Cristo, ¿no? Y al final pues vemos que lo que él había vivido, porque si alguien podía confiar en las obras de la ley era él, y al final dice que lo tiene todo como basura, ¿verdad? Efesios 2.8 también dice que somos salvos por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Desde luego, si la salvación ocurriera por obras, pues el cielo creo que sería más que un lugar hermoso y bueno, pues sería un infierno, ¿no? Porque estar allí uno que ha hecho una cosa, otro que ha hecho otra cosa y otro que ha hecho otra cosa. Por eso el apóstol se encarga de decir en Efesios 2.8, no por obras para que nadie se gloríe. No tenemos nosotros nada que añadir a lo que Cristo hizo, ¿no? Para que la gloria finalmente sea para Él y no para nosotros, ¿no? Como dice luego aquí en el versículo 5 de esta misma epístola que estamos tratando, ¿verdad? Bueno, pues vamos a tener una pequeña reflexión sobre los 5 primeros versículos. Dice el versículo 1, dice el apóstol que él es apóstol, y es apóstol no por hombres, ni por medio de hombres. Y es una introducción fría, dura, sin elogios, sin acción de gracias, como otras epístolas, porque Pablo parece que está embargado con el problema que tenían y no tiene más que en su corazón que explicar el problema que estaban pasando, ¿no? Porque otro problema que tenían es que decían que Pablo pues no era un apóstol, no era de los 12 y no tenían la autoridad que tenían los demás. Sin embargo, vemos allí en Hechos capítulo 9 que él, que es lo que está diciendo aquí, fue escogido por el Señor
y comisionado por el Señor, y que él vio al Señor resucitado, uno de los requisitos para ser apóstol. Por cierto, que solamente lo vio él, los demás que iban con él no vieron nada, ¿verdad? Y bueno, nos dice ahí el versículo 3, gracia y paz a vosotros, ¿no? La gracia que viene, la paz que viene de la gracia, del estar a bien con el Señor, ¿no? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Es el resultado de estar a bien con el Señor. Bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido perdonado, cuya transgresión ha sido perdonado y encubierto su pecado, nos dice el salmista en el Salmo 32. Vivir esa paz, esa felicidad que Dios nos da después que le hemos conocido, ¿no? Pues nos sigue diciendo ahí el apóstol en el versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, ¿no? Nos habla ahí de un siglo, no está hablando de un periodo de 100 años, entendemos, sino de un periodo de tiempo que entendemos casi que comienza con el primer pecado y acabará con el último, ¿no? Porque mientras estemos aquí, pues el pecado va a estar campando a sus anchas, ¿no? Pero nos dice ahí el apóstol que se dio a sí mismo, él se dio a sí mismo. Y esto nos hace ver el valor que los gálatas no estaban dando a la salvación que ellos tenían ya, porque eran creyentes, ¿no? Habían recibido el Espíritu, por lo tanto eran creyentes. Entonces, si se dio a sí mismo, ellos no podían dar más, no pueden dar más. Él ha dado todo por nosotros. Ellos ya no podían añadir nada más. Se dio a sí mismo. El Señor mismo Jesús dijo en Juan capítulo 10, yo pongo mi vida, doy mi vida por mis ovejas. Y Él dio su vida por nosotros, se dio a sí mismo por nuestros pecados. Dice Romanos también 5 que Él murió también por nuestros pecados, ¿no? Que siendo aún pecadores, nos dice el apóstol, Cristo murió por nosotros, ¿no? Y lo hizo así, ¿no? De esa manera. También nos sigue diciendo el apóstol, aquí en el versículo 4, dice que para librarnos del presente siglo malo. Y de todas formas, la voluntad de Dios no solamente ha sido salvarnos, que esa es la primera fase, por así decirlo, y la más importante de todas, que nos ha salvado. Ya no habrá ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pero Él también quiere que en este tiempo que media, desde que nos convertimos hasta que estemos con Él, pues vivamos conforme para que nos quiere librar del presente siglo malo. Es un poco lo que nos dice Romanos capítulo 12 y versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, otra vez emplea la palabra siglo, o este tiempo en el que vivimos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y nos dice Tesalonicenses que esta es la voluntad de Dios, vuestra santidad, ¿no? Esa es la voluntad de Dios. Dice aquí, es la voluntad de Dios, nuestro Padre, ¿no? Librarnos de este presente siglo malo. Y finalizamos en el versículo 5, que dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues hermanos, que ojalá con esta epístola lleguemos a la conclusión que llegó el apóstol Pablo y en la cual él estaba viviendo. Y dice el capítulo 5 y versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, como estaban haciendo ellos, ¿no? Pero a esta libertad no se llega a través de la ley, se llega a través de estar en comunión con el Señor y estar crucificado con Él. Y estos dos versículos, que son los casi más importantes de toda, a mi entender, de toda la epístola, estos dos versículos del capítulo 2, versículos 20 y 21, en que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Sí, Señor, en esta tarde una vez más venimos ante ti dándote las gracias por esta epístola en la que nos recuerdas una vez más la posición en la que Cristo nos ha puesto y, oh Señor, nos llamas a vivir a la altura de lo que ya somos, oh Señor. Ayúdanos a ver la necesidad que tenemos de ti, oh Señor, a estar dependientes de ti, pendientes y dependientes, oh Señor, para vivir una vida que te agrade a ti. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. que se